pues suponemos que esto debería ser tan fácil como le dicen a uno los papás o como le decían los papás, por lo menos en mi época a mí me lo decía, mire, emprender lo que implica es básicamente que usted salga al mercado y con la cédula uno ya hace un montón de cosas, ¿no? Y bueno, ese era parte del imaginario colectivo, ¿no? Y nos contaban las historias de cómo se emprendía en los 60s, en los 70s, en los 80s, de cómo en los 70s una pareja de esposos fundó en la 85 con 11 un local con una crepería francesa y cómo eso de una forma muy orgánica desarrolló un modelo de negocio que hoy en día es espectacular y que tiene presencia en diferentes países de la región y cómo este modelo le da trabajo a miles de personas de manera directa y a miles de manera indirecta. Y pues todos nos enamoramos y decimos, oiga, yo quiero ser emprendedor. Y el emprendimiento que se realizaba hace algunos años implicaba, pues obviamente, estar en un mercado menos competido, un mercado que además de eso tenía una estructura regulatoria mucho más baja. Y eso no significa que los emprendimientos de antes fueran menos exigentes, menos comprometidos desde el punto de vista del cumplimiento de los temas legales que los emprendimientos de ahora. Pero lo que sí es claro es que en la actualidad nosotros tenemos un nivel de requerimientos a nivel regulatorio mucho mayor. No solamente en lo que respecta a los temas corporativos o societarios, sino también en lo que tiene que ver con todo el desarrollo, por ejemplo, de licencias, permisos, autorizaciones, dependiendo del tipo de actividad que estemos desarrollando. Entonces, muchísimas gracias por la mención, Mateo, al libro Aspectos Legales del Emprendimiento, que ha sido un desarrollo con Tirán Leblanc. Con esta editorial, efectivamente, tuvimos la oportunidad de publicar hace muy poco tiempo un texto que busca ser una guía para los diferentes emprendedores, entendiendo que el emprendimiento es una fase de la actividad empresarial temprana que no necesariamente tiene que ver con el súper, hiper movimiento de las startups, ¿no? Que las startups pues son las que nos han enamorado porque son esos grandes negocios que siendo emprendimientos en su momento, sobre todo emprendimientos de base digital o tecnológica, comienzan a tener un crecimiento y unas escalas de desarrollo que pues los hacen en muy poco tiempo ser estructuras de inversión muy atractivas. No necesariamente todo emprendimiento se convierte en una startup porque no necesariamente todo emprendimiento tiene una base tecnológica o tiene un producto o un servicio tecnológico subyacente, sino que en muchos casos ser emprendedor puede implicar tener un puesto de empanadas, puede ser tener una muy buena oferta de tamales. Ese tipo de cosas también hacen parte del emprendimiento. Y aquí yo quisiera señalar algo que para mí ha sido una obsesión en clase desde hace muchos años, y es que cuando se habla de la actividad comercial, nosotros inmediatamente nos imaginamos que la actividad comercial debería ser algo formalizado, algo que se encontrara estructurado a través de establecimientos de comercio muy formales, donde todos los emprendimientos deberían estar desplegados en locales comerciales, y pues resulta que pues, la realidad operacional es que no es así. Más del 80% de los comerciantes en Colombia son personas naturales que desarrollan de manera recurrente actos de comercio bajo la definición que trae el artículo 10 del Código de Comercio colombiano. Y eso no les quita la condición de comerciantes, y muchos de esos comerciantes se encuentran hoy en día desarrollando su actividad emprendedora desde la informalidad. Y eso no les quita ni lo emprendedor, ni les quita las posibilidades de desplegar su desarrollo comercial. Lo que puede llegar a configurar es que no estén cumpliendo adecuadamente algunos deberes de los comerciantes, pero eso en ningún caso va a implicar que pierdan la calidad de comerciantes y que pierdan sus derechos como comerciantes en el desarrollo, en el régimen mercantil colombiano.
Pero más allá de tecnicismos, pues hablemos un poquito de cómo se ha desarrollado el emprendimiento. Acá les dejo mis datos de contacto, mi correo electrónico. Eh, y hablar de los aspectos jurídicos para el desarrollo de emprendimientos en Colombia es un tema que realmente se convierte en una necesidad desde el punto de vista doctrinal. ¿Por qué? Porque si vamos a pensar en ese cerca digámoslo así, en el 100% de las empresas en Colombia, yo me atrevería a decir que cerca del 65%, conforme a algunas cifras que ofrece Confecámaras, que es la Confederación de Cámaras de Comercio en el país, son emprendedores. Es gente que se encuentra en una etapa temprana. Es gente que lucha todos los días para tratar de que su desarrollo empresarial salga adelante. Es gente que normalmente está generando lo que conocemos como el monoempleo, donde el emprendedor es a su vez el gerente, es el mensajero, es el financiero contable y es la persona que está desarrollando la producción o la distribución de los diferentes bienes o servicios que ofrece la respectiva empresa. Entonces, hablar del emprendedor es hablar de la base empresarial colombiana, del espíritu de desarrollo mercantil en Colombia y de eso que nos hace tan fuerte como nación y que nos identifica incluso a nivel regional. Cuando uno piensa en un colombiano en otro país, siempre va a pensar en alguien que es capaz de emprender, que es capaz de arrancar desde una fase muy temprana un negocio cualquiera y lo puede sacar adelante. Sacarlo adelante, como les decía al comienzo, hoy en día significa tener algunas consideraciones desde el punto de vista legal que pueden llegar a ser importantes. Entonces, lo primero es entender por qué es relevante en la actualidad tener claros los aspectos legales. Pues es necesario señalar que el emprendimiento requiere conocimiento jurídico para que se pueda materializar. Hace algunos años yo conocí a un emprendedor que tenía una idea maravillosa con el reciclaje de algunos elementos de caucho y a los muy pocos meses de tener ya la idea desarrollada, invertir todo su patrimonio en el desarrollo de esta idea, pues lamentablemente se dio cuenta de que el gobierno nacional tenía una restricción en la comercialización de ese tipo de bienes. No tenía claridad de cuál era el marco jurídico o el entorno jurídico de su operación y eso implicó que el emprendimiento naciera frustrado, naciera mal. Entonces hay que conocer jurídicamente el respectivo entorno en el que se encuentra el emprendedor para que se pueda materializar adecuadamente. Lo segundo, es muy relevante tener claros los aspectos legales para evitar errores por el desconocimiento que generan problemas. Ese desconocimiento que algunos dirían la ignorancia de la ley no es excusa, en el caso de la actividad empresarial es mucho más enfática esa afirmación. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de quienes desarrollan actividades comerciales, quienes están desarrollando emprendimientos, se sitúan dentro de un régimen de responsabilidad que es la del buen hombre de negocios. Es decir, que incluso quien está desarrollando una actividad mercantil va a responder por culpa levísima, el nivel más exigente de responsabilidad. Y eso nos hace a quienes hemos tenido la oportunidad de emprender en algún momento, porque quiero decir que en muchos momentos de mi vida he emprendido, pues hace que nosotros podamos definir el tema jurídico como un tema fundamental al momento de abordar el desarrollo empresarial. Ese desarrollo empresarial implica que obviamente yo tenga una noción de qué es lo que se encuentra definido desde el punto de vista legal para mi modelo de negocio, pero también que tenga claro cuáles son mis obligaciones tributarias, laborales, todo lo que tiene que ver con licenciamientos, permisos, autorizaciones y en general el despliegue en la relación con proveedores, con empleados que pues obviamente implica también condiciones a nivel jurídico. Y algo muy importante es que nosotros, pues es un lugar común quejarse del poco apoyo que puede existir a nivel público o estatal en las iniciativas empresariales, pero hay que decir que en nuestro país
el Estado colombiano, a través de un marco jurídico que viene desde hace muchos años, ha venido impulsando la actividad emprendedora con diferentes herramientas legales, con herramientas jurídicas. Es decir, el marco jurídico colombiano es proclive a entregarle incentivos o a exonerar de algunas obligaciones a los emprendedores. Y esto ha implicado incentivos directos desde el punto de vista fiscal, incentivos directos desde el punto de vista del cumplimiento de algunos deberes, como por ejemplo los registros o el registro mercantil que hay que surtir ante cámaras de comercio. Es decir, en Colombia efectivamente ha existido una política muy homogénea desde hace muchos años que impulsa la actividad emprendedora a través de herramientas jurídicas. Algo interesante para hablar el día de hoy, pues describir un poco el marco jurídico del emprendimiento en Colombia, orientar sobre la forma en la que se pueden constituir este tipo o estos modelos de negocios, cómo se puede facilitar procesos de creación empresarial y brindar el conocimiento, obviamente, para una gestión adecuada desde la perspectiva jurídica. Y allí hay algo muy importante. Hay normas que han venido definiendo al emprendedor. Una de ellas, la más importante en la actualidad, desde el punto de vista de las definiciones, es la Ley 1014 del año 2006, que nos trae, por ejemplo, el concepto de emprendedor. Y nos dice que emprendedor es esa persona, y ojo que no distingue la persona, dice que es una persona, y ya entenderemos que puede ser una persona natural como cualquier ciudadano de a pie, cualquiera de nosotros, o una persona jurídica con la capacidad de innovar y generar bienes o servicios de una forma creativa, metódica, ética y efectiva. Y fíjense ustedes cómo genera esta definición unos determinados atributos. Nos está señalando el tema de la creatividad, la necesidad de que el emprendedor tenga esa importante permeabilidad de la innovación, o sea, que sea una persona innovadora, que cuando esté innovando lo haga no solamente en el modelo de negocio, sino, por ejemplo, en el método de entrega, en la forma de desarrollar el producto o el servicio. Metódica, y esto es muy importante para un emprendedor. Tal vez hace 50 años, con la cédula en la mano, se podía generar un modelo de negocio exitoso. Hoy en día, no. Si esto no está acompañado de organización, de método, de un protocolo que permita seguir pasos claramente definidos y planeados por el emprendedor, muy posiblemente el negocio o el modelo de emprendimiento no va a tener el éxito que estamos esperando. Entonces hay que ser metódico, hay método y hay un método no solamente desde el punto de vista de la generación de un producto o un servicio, sino también muy importante desde los modelos de venta, desde los modelos de marketing y por supuesto sobre la forma en la que vamos a introducir en el mercado un determinado producto. Ético, muy importante, sobre todo porque el comportamiento ético del emprendedor resulta fundamental a efectos de garantizar una sana competencia, el respeto por los derechos del consumidor y el respeto en general por las obligaciones legales. Esto en un país como Colombia a veces no es tan posible, porque por ejemplo, cuando vemos muchos de los emprendedores que desarrollan ventas informales, pues es claro que puede haber fricciones con normas que protegen, entre otras cosas, el respeto por el espacio público, pero lo que sí es importante es que haya un respeto por normas en lo que tiene que ver con los derechos del consumidor, con los derechos de los demás y sobre todo en los temas vinculados a una sana competencia y al desarrollo de las libertades económicas que se encuentran definidas en nuestra constitución política, como lo son la libertad de oficio, como lo son la libertad de contratación y por supuesto, la libertad en materia contractual. Y algo muy importante, debe desarrollarlo de una manera efectiva. Efectiva significa garantizando la eficiencia operacional y mejorando cada vez la forma en la cual utiliza los recursos para poder garantizar esa eficiencia. Nos define adicionalmente el emprendimiento y el emprendimiento es una manera de pensar orientada hacia la creación de riqueza, centrada en oportunidades con un liderazgo equilibrado, donde se equilibra obviamente el respeto por los empleados, por los recursos que se están empleando y también
pues obviamente con la misma vida personal y la generación de riqueza. Esto es muy importante porque el emprendimiento tiene que contar con esos límites también. Pero, ojo, el emprendimiento parte de una realidad operacional y es que se centra en la creación de riqueza. Y esto es algo que no puede ser, y yo insisto en las clases de derecho comercial, no puede ser ni mucho menos vergonzante. Generar dinero, generar empleos, generar mejores oportunidades de vida en nuestra familia, en nuestros empleados, en las personas con las cuales estamos trabajando, en nuestra cadena de proveedores, es algo que debe ser muy importante para el emprendedor. O de lo contrario, nos dedicamos a otro tipo de actividades, actividades sin ánimo de lucro, que para eso están las corporaciones, las fundaciones, las cooperativas, que tienen un enfoque completamente distinto, legítimo, y que además de eso es necesario en la sociedad, pero cuando estamos hablando del emprendimiento, la generación de riqueza resulta algo connatural y algo necesario de reflexionar como la finalidad del emprendedor. Está además de eso la empresarialidad, que es la capacidad creativa para percibir e interrelacionarse con el entorno, que es un tema donde pues, el emprendedor, y yo creo que ustedes lo han visto desde el punto de vista de las rondas o las ruedas de negocio, toda la generación de networking que tiene hoy en día este ecosistema, pues está dado mucho en esa capacidad de interrelacionarse con el entorno y con los demás. Eh, en muchos casos el emprendedor aprende de los errores de otro emprendedor y no tiene problemas en poder explicar y difundir la forma en la que se ha equivocado. Y esto es algo que es muy importante desde el punto de vista de la retroalimentación que existe dentro del concepto de empresarialidad. Y finalmente, un concepto que es fundamental, que es el que no existía cuando salíamos hace 50 o 60 años a desarrollar emprendimientos con la cédula en la mano, y es el tema de un plan de negocios. Ese plan de negocios constituye la bitácora donde se definen los objetivos y los métodos para alcanzar los diferentes objetivos empresariales. Eso ese documento, esa línea base, es hoy en día muy importante, porque los planes de negocio hace algunos años estaban sustentados básicamente en que en el centro de cualquier planeación estaba el producto o el servicio. Y así nos lo enseñaron diferentes tratadistas de la administración de negocios como Michael Porter, donde nos decía, miren, en el centro está el producto de servicio, arriba está el producto sustituto, abajo está la competencia, al lado está el mercado y al otro lado el cliente. El cliente era importante, por supuesto, era uno de los elementos fundamentales de la planeación, pero no era el más importante. El más importante era el producto o el servicio. Eso cambió por completo con la irrupción de las diferentes empresas de tecnología y desde hace 25 años o un poco más ya sabemos que el eje de la estrategia empresarial es el usuario, la experiencia del cliente. Y si ustedes se dan cuenta, cada vez es más importante la experiencia del cliente. Eso nos ha permitido desarrollar nuevos modelos de negocio donde plataformas tecnológicas permiten el encuentro entre el oferente y el demandante de un servicio y el concepto fundamental es la conveniencia del cliente. El caso, por ejemplo, de Airbnb, el caso, por ejemplo, de Netflix o cualquier plataforma de streaming que me permite a mí verme en una sola jornada haciendo una maratón, una serie. Mientras que hace muchos años, bajo la concepción de producto o servicio, pues teníamos que esperar cada 8 días para que pudieran colocar los capítulos de la serie que más nos gustaba. Ese tipo de cosas han cambiado porque lo importante es hoy el UX, el User Experience, la experiencia del usuario como base de la estrategia empresarial y por eso es tan importante hoy en día hablar de que en todos los negocios lo fundamental son los datos, la información para poder crear un producto cada vez más paramétrico, cada vez más personalizado de conformidad con las necesidades particulares que tenga un consumidor. Entonces, nosotros, pues perfectamente entendemos cómo hace algunos años
existían ya empresas de delivery. Antes de que existiera Rappi, existía domicilios.com. Y sin embargo, la gente no se quedó con domicilios.com. Es más, domicilios.com después fue vendida a iFood y finalmente desapareció del mercado colombiano. ¿Por qué Rappi, llegando casi 5 años después de domicilios.com, se convirtió en el líder del mercado y no solamente el líder de la categoría, sino prácticamente en la categoría misma? Por una sola razón, la experiencia del cliente. La gente quiere y adhiere al modelo de negocio de Rappi porque claramente está sintonizada con una experiencia que es mucho más favorable y mucho más conveniente. Entonces, esto nos lo trae la 1014. Obviamente, el desarrollo de los planes de negocio depende directamente de las características que tenga una organización. Es muy distinto un modelo de negocio basado en tecnología, como puede ser una fintech o como puede ser una empresa de software, a un modelo de negocio que esté vinculado con alimentos, comida, a un modelo de negocios educativo, a un modelo de negocios que esté vinculado con cualquier otro segmento o industria. Los planes de negocio tienen que ser desarrollados, obviamente, de conformidad y ajustarse a las condiciones particulares que tenga el determinado producto o servicio que se esté ofreciendo, pero teniendo como base el fundamento, la base fundacional de cualquier plan de negocios es el usuario, el cliente, el consumidor, su experiencia. Algo importante en Colombia ha sido el desarrollo de la ley de emprendimiento. Esta es la ley 2069 del año 2020. En la ley de emprendimiento se trae un marco regulatorio principal. Esta ley busca fundamentalmente, miren el año de desarrollo, estábamos atravesando uno de los momentos más difíciles de la historia reciente, no de Colombia, de la humanidad, como lo es la pandemia derivada de COVID-19. Y por supuesto, no solamente el Estado colombiano, sino en general el mundo buscaba que el emprendimiento se convirtiera en un motor de la economía para tratar de paliar y de recuperar todo digámoslo así, la base económica de la sociedad debido a los terribles efectos económicos que tuvo la pandemia. Entonces, la ley 2069 se sintoniza con esa situación y es algo, las leyes en materia de emprendimiento no han salido por generación espontánea, siempre se han dado o se han producido como consecuencia directa de un momento de crisis económica, de crisis empresarial o en un momento de una debilidad del aparato económico que permite, o mejor, que obliga al Estado, al Congreso, generar instrumentos que incentiven el desarrollo de emprendimientos. En esta norma, lo que se hace básicamente es impulsar y apoyar el desarrollo del emprendimiento en Colombia, propiciando el crecimiento, la consolidación y la sostenibilidad empresarial y aumentando el bienestar económico y social del país. Ese es el propósito de este marco regulatorio. Y tiene un enfoque que es simplificar los procesos, trámites y tarifas para las diferentes medianas y pequeñas empresas. En Colombia esta ley fue muy importante porque palió un momento muy complejo de los empresarios en nuestro país, sobre todo que cuando se encuentra una empresa en una etapa temprana de formación, el cumplimiento de las cargas regulatorias como son tributos, seguridad social, todo lo que tiene que ver con salud, pensiones y en general el sistema contributivo del país se puede llegar a convertir en una carga tan pesada que pues puede llevar al hundimiento empresarial. Entonces lo que buscó este tipo de normas fue tratar de que los empresarios no se hundieran o no se hundieran más. Recuerden ustedes que la mayoría de las operaciones en Colombia se tuvieron que comenzar a llevar a través de medios electrónicos porque las cuarentenas y los aislamientos voluntarios obligatorios fueron demasiado estrictos y eso significó que, en palabras de quien era en ese momento ministro de Comercio, apenas el 10% del aparato comercial colombiano pudiera ser desarrollado a través de medios exclusivamente electrónicos, lo cual es muy poco para las necesidades que tenía nuestro país. Entonces ahí es donde aparecen normas como esta ley de emprendimiento que es tan importante. La ley de emprendimiento tiene, como les decía, unos instrumentos directamente dirigidos a apoyar a las MIPYMES.
Entre esas, la racionalización de procesos y tarifas, que incluyó también las tarifas a nivel tributario, las tarifas de registros, en un momento que era bastante complicado a nivel económico. Definir, obviamente, la participación de las MIPIMES, de las medianas y pequeñas empresas en procesos de compras públicas o de contratación estatal, donde pues todos coincidiremos que el mayor demandante de bienes y servicios en una economía es el Estado, y si el Estado comienza a comprar de manera preferente a este tipo de empresarios, pues vamos a comenzar a tener un ecosistema virtuoso donde efectivamente se reactive no solamente la demanda, sino la oferta desde estos segmentos empresariales en etapa temprana. También nos habló del acceso al financiamiento, del marco institucional del desarrollo de este tipo de empresas y de la necesidad de educar para el emprendimiento, que es uno de los temas que lamentablemente de manera histórica ha sido más olvidado en nuestro país. Es un tema que lamentablemente no ha tenido todo el despliegue desde el punto de vista legal, regulatorio, y es algo que nosotros deberíamos propiciar en Colombia, educar para el emprendimiento. Sobre el acceso al financiamiento, esta ley implicaba cosas que se han vuelto ya muy importantes en nuestro país y que han adherido al comportamiento empresarial, como por ejemplo acceder a mecanismos de financiamiento que no son solamente los tradicionales como el crédito convencional, sino también acceder a mecanismos o líneas de financiamiento alternativas, como por ejemplo puede ser para los emprendedores el crowdfunding, que es el financiamiento colaborativo, cuando entre muchas personas puedo yo desarrollar un programa de financiación y a partir de ese programa de financiación, pues obviamente derivar la posibilidad de invertir en un proyecto y participar o bien sea en unos intereses o bien sea en la estructura de capital de una sociedad. Eso es lo que podríamos denominar como crowdfunding o financiamiento colaborativo. También el factoring, que hoy en día es muy utilizado por parte de las MIPIMES y por empresas en etapa temprana. Es decir, cuando yo estoy hablando de factoring, pues estoy hablando de un modelo donde para financiarme no tengo que afectar el pasivo de mi organización, sino que puedo utilizar parte del activo, facturas emitidas, para que un tercero inversionista me pague de manera anticipada la factura, yo pueda obtener el flujo de caja que me permita desarrollar la actividad empresarial de una manera, digámoslo así, mucho más fluida. Tener ese flujo de caja me permite pagar nóminas, pagar proveedores, en fin, un montón de cosas. El factoring es maravilloso porque es financiarse con los propios activos del empresario y es una modalidad muy utilizada y que debería ser mucho más empleada por parte de los diferentes eh, micro y pequeños empresarios. Eh, Algo interesante es ver normas que salieron en el 2020 que tienen que ver con la actividad financiera. Parte de los grandes desarrollos de ese momento era entender que la industria de la tecnología financiera se había convertido en una fase del emprendimiento muy importante en Colombia. ¿Por qué? Porque en materia tecnológica, la subcategoría que más recibió inversión durante el periodo comprendido entre 2018 y 2022 fue precisamente la categoría o subcategoría del fintech. Y allí se crearon unos espacios muy interesantes. Se creó el decreto 1234 de 2020 que nos habla de los sandbox o las areneras, donde se pueden hacer espacios controlados de prueba para actividades de innovación financiera. Y allí se desarrollaron cosas tan interesantes como aprovechar la innovación en servicios financieros, proteger a los consumidores financieros a través de este tipo de espacios, testear o probar de una manera adecuada los productos para evitar fricciones en los derechos del respectivo consumidor financiero, preservar la integridad del sistema financiero para que éste siguiera gozando de confianza y seguridad y prevenir arbitrajes regulatorios. ¿Qué es un arbitraje regulatorio? Cuando actividades similares pueden llegar a ser confundidas por el regulador
como actividades que deberían tener la misma regulación. Y resulta que, por ejemplo, en el caso de quienes desarrollan crédito, es muy distinto cuando una institución financiera vigilada por el supervisor está entregando dinero en crédito. Ese dinero que entrega en crédito lo entrega a partir de un modelo de intermediación, donde capta del público y con esos recursos del público coloca en el mercado. En el caso de una fintech de crédito, pues una fintech de crédito presta con recursos propios, presta con recursos que pueden asumir riesgos desde el punto de vista de la colocación mayores y por eso deben tener una regulación diferenciada, porque es muy distinto prestar plata que tiene origen en la captación pública a prestar dinero que es básicamente dinero de recursos propios o el de algunos pocos inversionistas. Entonces, la prevención de arbitrajes regulatorios es algo muy importante dentro del ecosistema de innovación y de emprendimiento. Y algo muy destacado es entender cómo en este tipo de actividades no solamente están las normas que vienen con nosotros, y ahora vamos a hacer un repaso, un resumen del normograma propio del emprendimiento. No solamente son esas normas especiales creadas a partir del 2020, sino que también existen muchas normas que a veces son desconocidas por parte de los empresarios cuando están desarrollando su actividad comercial. Mm, Por ejemplo, el Código de Comercio colombiano nos define a la empresa como una actividad organizada a nivel empresarial que se manifiesta a través de establecimientos de comercio. Y el establecimiento de comercio es básicamente un conjunto de bienes destinados por el empresario para el desarrollo de su actividad. Uno diría, hasta ahí suficiente. Entender que además de eso, hoy en día en Colombia ya no solamente estaremos hablando de establecimientos de comercio físicos o convencionales, es decir, los locales comerciales a los que estábamos acostumbrados hace algunos años, sino que los principales establecimientos de comercio en la actualidad son precisamente páginas web, aplicaciones o incluso redes sociales. Entonces, hoy en día hay gente que no necesita un local comercial para vender un montón de producto, como ocurre cuando se tiene una página en Instagram o cuando se vende a través de un grupo de WhatsApp o un grupo de Telegram o cuando se está vendiendo a través de una página web. Y sigue siendo un establecimiento de comercio, porque si uno va a la definición jurídica de qué es un establecimiento de comercio es ese conjunto de bienes, no califica el tipo de bienes, pueden ser bienes materiales o inmateriales. Una página web está llena de bienes inmateriales destinados por el empresario para el desarrollo de su actividad mercantil. Pero además de entender que los establecimientos de comercio pueden ser físicos, virtuales y que hoy en día eso ya está completamente superado, si existía alguna discusión a nivel jurídico, es importante tener en cuenta algunas previsiones como las que define la ley 1801 del año 2016 en lo que tiene que ver con el inicio de una actividad económica. Y esto es relevante. Hay que mirar cosas como el NU, las normas del uso del suelo. Hay que revisar la matrícula mercantil vigente. Hay que revisar adicionalmente cómo se encuentra el tema con los permisos especiales, si es necesario que la actividad tenga algún tipo de permiso, autorización o si presenta alguna fricción con los temas policivos o en el tema del derecho de policía, digámoslo así. Entonces, este es un tema muy importante porque no todos los establecimientos de comercio tienen las mismas connotaciones. Por ejemplo, durante la actividad empresarial, en el caso de algunos establecimientos, será necesario medir particularmente los niveles de intensidad auditiva, los horarios establecidos, las condiciones de seguridad y las condiciones sanitarias. Hay muchas actividades que requieren no solamente del registro, sino de autorizaciones y licencias sanitarias y obviamente que el objeto social se encuentre registrado. Algo que es importante señalar, ya dijimos al comienzo que comerciante es una persona que desarrolla actos de comercio de manera profesional, de manera recurrente con ánimo de lucro,
con independencia de si está registrado o no, o con independencia de si cumple sus deberes mercantiles o no. Pero lo ideal, lo idóneo, lo que va a permitir que el emprendimiento crezca desde el punto de vista operacional, no solamente que sea exitoso, sino que sea reconocido y que sea validado por la sociedad, es a través del cumplimiento de los deberes mercantiles. Estos deberes mercantiles debe provocarse su realización y su cumplimiento. Son quienes cumplen los deberes mercantiles, quienes van a tener líneas de financiamiento para crecer. Son los que cumplen los deberes mercantiles, quienes van a tener la posibilidad de ser apalancados por ecosistemas como los de las cámaras de comercio. Son los establecimientos de comercio registrados los que van a tener la oportunidad de contratar con mejores empresas, van a ser proveedores de calidad. Entonces, el tema del cumplimiento de los deberes comerciales no es simplemente un tema de cómo enriquezco al Estado a través de tributos, de cómo enriquezco a las cámaras de comercio con matrículas mercantiles o con la renovación de esas matrículas, sino todos los beneficios que me trae. Y esos beneficios estarán definidos a partir del apalancamiento del desarrollo de una mejor infraestructura y, ¿por qué no?, de mejores líneas de financiamiento que me permiten escalar mi modelo de negocio. Esto es muy relevante. El cumplimiento de los deberes paga y paga en el sentido de que hay un reconocimiento, una validación que se transforma en ciertos beneficios. En beneficios como, por ejemplo, te doy un mejor crédito, te doy una mejor forma para te doy un mejor contrato, como tú estás, como tú estás cumpliendo tus deberes mercantiles, te voy a dar una mejora en lo que tiene que ver con la provisión y los contratos. Y aquí es importante hablar de las estructuras empresariales. Las estructuras empresariales pueden ser muy básicas. Por un lado, la persona natural comerciante que desarrolla la actividad mercantil sin necesidad de la configuración de una personería jurídica. Estará por otro lado, muy importante, aquellos que no tienen persona jurídica, que responden pues obviamente con patrimonio personal y que tiene una flexibilidad y bajos costos. Esto es muy interesante, pero es necesario señalar que normalmente cuando se actúa como persona natural comerciante, pues se confunde el patrimonio personal con el patrimonio empresarial y eso puede generar dificultades. Pero ya hay unas estructuras más robustas que implica la creación de una sociedad, que es una ficción legal que nos permite hablar de una persona jurídica, donde normalmente se puede limitar la responsabilidad de quienes aportan para el desarrollo de esa sociedad. Tiene sin duda alguna una mayor estructura administrativa, pero puede llegar a crearse desde empresas unipersonales o sociedades unipersonales, que en Colombia es posible crear una sociedad unipersonal, que son las denominadas sociedades por acciones simplificadas, que pueden tener la estructura de un solo socio, hasta verdaderos conglomerados empresariales, donde por supuesto la figura jurídica o societaria más utilizada es la de una sociedad anónima. Hablando de los tipos de sociedades más comunes, en Colombia se han utilizado mucho estos tres. Están las sociedades anónimas, normalmente sociedades de capital y de gran tamaño, o sociedades que desarrollan actividades que requieren un gran tamaño operacional, como por ejemplo actividades vigiladas por el supervisor financiero. Todas deben tener la forma societaria de una sociedad anónima. Eh, este tipo de sociedades es para negocios de gran envergadura. Normalmente tiene un requisito, y es que debe contar con mínimo 5 socios, debe constituirse a través de una escritura pública ante notario, debe contar con unos órganos de administración como lo son la asamblea de accionistas, una junta directiva y por supuesto la representación legal, y a eso súmenle el tener revisoría fiscal, que es obligatoria. Tiene una estructura de capital donde hay un capital autorizado, un suscrito y un pagado. Y por otro lado, una sociedad que fue muy utilizada para el desarrollo de emprendimientos en Colombia hace 20 años, hace 15 años, un poco antes, era lo más empleado. Son las sociedades de responsabilidad limitada, que tienen de 2 a 25 socios. Se tenía que desarrollar a través de escritura pública, contaba con junta de socios
que eran lo parecido a la asamblea de accionistas y con representante legal y un capital 100% pagado. Y lo que se utiliza en la actualidad, y esto es muy importante porque fue una novedad que se introdujo en Colombia a partir del año 2008, son las denominadas sociedades por acciones simplificadas, las SAS. Estas sociedades por acciones simplificadas pueden tener un único socio, su forma de constitución es a través de un documento privado, son muy flexibles desde el punto de vista de la administración y capital y es una sociedad recomendada para el emprendedor. Si mi emprendimiento es un emprendimiento financiero vigilado, que también puede serlo, pues ahí sí necesitaré irme a una SA, a una sociedad anónima. Pero normalmente por costos de implementación y demás, este tipo de estructuras societarias, como lo son las sociedades por acciones simplificadas, son las sugeridas. La constitución de una sociedad por acciones simplificada es muy sencilla. Documento privado, está el formulario adicionalmente del Registro Único Empresarial y Social que se lo entregan en la Cámara de Comercio y se tiene que radicar en esa misma Cámara. Se hace un pago de las tasas, tanto en lo que tiene que ver con los recursos que van directamente a la Cámara de Comercio como en el impuesto de registro, se tramita directamente en la respectiva Cámara de Comercio el registro único tributario, que es muy importante para activar las diferentes obligaciones y cargas tributarias que va a tener el respectivo emprendimiento y finalmente se obtiene el certificado de existencia y representación legal que dará cuenta del momento de constitución de esa respectiva sociedad, la figura más utilizada en emprendimientos, sobre todo en emprendimientos que van a tener un desarrollo formal. Es un proceso muy simplificado y realmente es muy útil desarrollarlo. Hay una documentación y trámites previos que es importante tener en caso de que estemos desarrollando un emprendimiento. Hay unas consultas recomendadas que se deberían hacer antes, por ejemplo, la de homonimia, donde se puede definir si un nombre no está registrado. Se debería también verificar la actividad económica en los códigos que se conocen como código SIU. Esta es una denominación internacional que nos permite verificar cómo se encuentra catalogada la actividad económica a nivel internacional y eso depende mucho del modelo de negocio que estemos desarrollando. Se debe hacer la verificación del uso de suelo, si la ubicación efectivamente permite el desarrollo de una determinada actividad y, ¿por qué no? Algo que se vuelve muy importante, sobre todo en el desarrollo de un emprendimiento, es el tema marcario. Hay que buscar los antecedentes marcarios ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que en Colombia es la entidad encargada de validar estos derechos de propiedad industrial que son muy relevantes para el posicionamiento de un producto o un servicio del emprendedor. Es decir, muchas veces tenemos emprendimientos que no han hecho el registro marcario y creo yo que están en mora de hacerlo porque es un elemento fundamental que puede tener incluso una cuantificación económica de gran envergadura en cualquier empresa. Se hace el registro que normalmente se hará ante la Cámara de Comercio del domicilio o de la jurisdicción respectiva del respectivo emprendedor. En el caso de de la persona natural, pues bastará con que se desarrolle el proceso de matrícula mercantil. En una persona jurídica se constituye la persona jurídica, pudiéndose hacer a través de documento privado, se hace la habilitación del registro único tributario y se procede con el registro mercantil. En Colombia, la creación de empresa desde el punto de vista formal es un proceso hoy en día muy ágil, ¿sí? Tanto crear la empresa como liquidarla o finalmente finiquitar el desarrollo empresarial se han convertido en procesos muy sencillos, muy rápidos y que tienen un protocolo de acción ágil al interior de las cámaras de comercio. En ese tema, nosotros en Colombia hemos ganado un espacio grandísimo en el Doing Business, que es uno de los indicadores a nivel internacional que mide este tipo de efectos desde el punto de vista de los trámites empresariales. Hay unas obligaciones tributarias. Uno de los principales socios que tiene el emprendedor es el Estado a través de la carga tributaria. Esta carga tributaria se ha vuelto un poco compleja en Colombia porque tener cada 2 años reformas tributarias, pues no es lo más
seguro a nivel jurídico y genera una gran inquietud desde el punto de vista de la estabilidad fiscal de los modelos de negocio. Sin embargo, hay que mencionar que es natural en cualquier economía que los emprendedores también tributen. Lo que pasa es que normalmente, dependiendo del tipo de emprendimiento y dependiendo de los incentivos fiscales y tributarios que tenga el respectivo estado, pues se van creando escalas. Dependiendo del tipo de empresa, se tributa más o menos. Eso tiene que ver mucho con situaciones de política pública. En Colombia, este tipo de exenciones tributarias o este tipo de incentivos tributarios directos se han desarrollado, pero de manera temporal, no de manera permanente. Es decir, cuando efectivamente ha existido una situación de crisis económica, pues ha tenido el Estado que actuar utilizando el tema tributario como una forma de incentivar a las diferentes empresas y a los diferentes emprendedores. Allí hay que tener en cuenta varios aspectos: el origen del tributo, el sujeto activo, que en este caso es el Estado, el sujeto pasivo, que pues será el emprendedor que está obligado al pago, y pues por eso es tan importante obtener el registro único tributario, inscribirse en el registro mercantil, presentar toda la documentación para lograr la resolución de facturación, que es la que nos va a permitir finalmente registrar los ingresos de nuestra operación y finalmente cumplir con las diferentes obligaciones tributarias dependiendo del calendario tributario que tenga el respectivo emprendedor. Hay unos calendarios que publica anualmente la autoridad tributaria a nivel nacional central, que es la DIAN, la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, pero también hay que tener muy en cuenta que la actividad del emprendedor puede estar grabada por tributos locales, como los impuestos de industria y comercio y cosas de ese estilo, el impuesto de avisos, en fin, son impuestos locales que deben ser también parte de nuestro normograma de cumplimiento. Algunos de los impuestos importantes, tener en cuenta que aquí en lo que tiene que ver con renta, se pagan tributos como la renta al 35%, la ganancia ocasional al 15%. El IVA es un impuesto que básicamente está sujeto al 19% como tarifa general. El GMF es un impuesto que se conoce como el gravamen a los movimientos financieros o 4 por mil en el caso de transacciones electrónicas y que ha tenido algunas mecanismos para evitar doble tributación en los últimos años, sobre todo en lo que tiene que ver con formas de dispersión de dineros en comercios, en fin. El impuesto de industria y comercio, que es variable por municipio, el predial, que es variable por municipio, y finalmente impuestos como por ejemplo el impuesto de registro, que es un impuesto importante porque muchas actividades empresariales finalmente van a ser sometidas al registro que llevan las cámaras de comercio y eso implica que allí haya también una carga tributaria. Desde el punto de vista laboral básico, pues por supuesto los emprendedores deben tener en cuenta con respecto a sus empleados contratos de trabajo. La reforma laboral reciente es una norma que hace muy exigente las obligaciones hacia los empleados y por lo tanto, pues obviamente debemos garantizar que las personas tengan una formalidad desde el punto de vista de su vinculación laboral. Y eso es muy relevante. Y en los temas de seguridad social, fíjense cómo hay toda una estructura en lo que tiene que ver con salud, pensión y todo lo que tiene que ver con los administradores de riesgos laborales o ARLs, donde efectivamente el empleador y el trabajador van de alguna manera desarrollando esa carga de una manera, digámoslo así, coordinada y de una manera en la cual se reparten esa carga. Eh, Importante ver cómo efectivamente la jornada laboral se ha venido reduciendo en los últimos años. Hoy en día estamos hablando, hace algún tiempo hablamos de las 48 horas semanales. Eso es algo que ha venido decreciendo en los últimos años como consecuencia de la necesidad de garantizar el equilibrio
en lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades laborales y la vida personal de los empleados. Hay normas en materia de teletrabajo. Es claro que hoy y sobre todo después de la pandemia ha quedado muy permeado y adherido al comportamiento empresarial de muchos negocios el tema del teletrabajo, del trabajo en casa. Pero hay que distinguir las dos figuras. Una de ellas desarrollada en la Ley 1221 del año 2008, que nos dice que pues, esa es una forma de organización laboral permanente, donde se utilizan las tecnologías como soporte y hay diferentes tipologías, entre esos los autónomos, los móviles, los suplementarios, deben garantizarse, debe haber unas garantías especiales para el desarrollo de ese tipo de operación. Y hay otra cosa que se llama el trabajo en casa, que es transitorio y excepcional, donde no se modifica el contrato laboral, donde adicionalmente puede ser por máximo 3 meses más 3 meses prorrogables y donde hay un derecho, por supuesto, a la desconexión laboral que es muy relevante y que debe ser cumplido por parte de los empleadores. Es claro que hoy hay una mayor conciencia y sensibilización sobre el cumplimiento de esos derechos de los empleados que hace algunos años pues se veían como no tan claros. A nivel de propiedad intelectual e industrial, pues es claro que un empresario, un emprendedor debe tener claras cuáles son sus marcas como signos distintivos de un producto o un servicio en el mercado y cómo utiliza las marcas nominativas, gráficas, mixtas, cuál va a ser el uso de sus patentes, las invenciones o los modelos de utilidad que tenga el respectivo emprendedor, los diseños industriales y por supuesto los secretos industriales que tenga que ver directamente con el desarrollo del producto o servicio del que estemos hablando. Ya en los derechos de autor, pues este es un tema muy importante. A veces la gente se queda, y esto hay que decirlo, el emprendedor le pasa mucho eso, ¿no? No es consciente de todos los aspectos jurídicos que debe tener en cuenta. Entonces uno se preocupa muchas veces por los temas laborales, le toca preocuparse en algún momento porque el empleado se lo hace saber, pero no nos preocupamos por los temas de propiedad industrial, no registramos muchas veces marcas, no registramos nuestras patentes si es que las tenemos, y en los derechos de autor mucho menos. A pesar de que hay muchos emprendimientos de base tecnológica, muchos de ellos carecen del registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, carecen de contratos que permitan definir quién es el titular de una obra o un desarrollo informático, y esto es una de las grandes, digámoslo así, uno de los grandes problemas que tienen hoy en día los emprendedores en Colombia, el incumplimiento de este tipo de obligaciones. A nivel de protección al consumidor, es claro que para ser completamente compliant en un emprendimiento, el tema de consumidor y de datos se vuelve fundamental. Consumidor, desarrollado en la Ley 1480 del año 2011, nuestro Estatuto de Protección al Consumidor, y en caso de que se desarrolle una actividad financiera, está la Ley 1328 del año 2009, que nos habla del consumidor financiero. ¿Cuáles serán esos derechos del consumidor? Pues básicamente que los productos o los servicios tengan estándares de calidad, que haya una información transparente y veraz, que además de eso haya una garantía legal e incluso una garantía suplementaria, que se garantice el derecho de retracto, echarse para atrás. El consumidor tiene el derecho a hacerlo y los derechos de reversión y que puede haber reclamación directa en caso de que exista alguna anomalía en el producto o servicio entregado. El tema del consumidor es hoy en día incluso una ventaja competitiva en el mercado y quienes no respetan estos derechos cada vez salen casi que de manera automática del mercado. Entender adicionalmente que cuando estamos hablando de los emprendimientos, no todos, pero una buena parte de ellos tienen una fase electrónica. Y en Colombia es perfecto, perfectamente viable hablar de la realización de actos comerciales a través del intercambio de información electrónica, lo que podríamos denominar como comercio electrónico. Pero ahí entonces va a ser muy importante tener una información clara sobre la identidad y los productos, términos y condiciones accesibles que respeten los derechos del consumidor, el resumen de los pedidos antes de finalizar las operaciones, la seguridad en las transacciones, desarrollar mecanismos de quejas y reclamos se vuelve muy importante, las PQRs, y
pues obviamente garantizar unos tiempos de entrega que sean adecuados de conformidad con el compromiso o con el tipo de bien que se está solicitando. Aquí es importante hablar de que, además de todos los aspectos legales que cubren temas corporativos, temas laborales, temas tributarios, temas de marcas, temas de derechos de autor, temas de protección al consumidor, temas de protección en materia de datos personales, está también la preocupación que tiene el emprendedor de crecer, de escalar su modelo de negocio, y para eso existen diferentes alternativas. Y es, por ejemplo, trabajar en las diferentes fases de gestión del modelo de negocio, la gestación, ¿no? Cómo arrancamos, por ejemplo, con un financiamiento de las tres Fs, Fools, Friends and Family. Los familiares, los amigos y los tontos son los que a veces ponen la plata para el desarrollo de un emprendimiento. O también los ángeles inversionistas, comenzar a articular los temas con capital de semilla estatal, que lamentablemente en Colombia ha desaparecido en los últimos meses, o utilizar recursos de fondos como el Fondo Emprender. Este tipo de cosas hacen parte de la fase de gestación. En la fase de crecimiento ya comenzamos a utilizar fondos de capital de riesgo que requieren estructuras jurídicas y contractuales un poco más sofisticadas, contratos de vesting, que el vesting no es otra cosa que cuando se invierte aportando en especie, ¿sí? Y se reconoce ese aporte en especie a través de la suscripción de emisiones o la emisión de acciones a favor de quien está haciendo ese aporte. Y ya en las fases de maduración, pues comenzar a financiarse a través del leasing o arrendamiento financiero o del mismo crowdfunding y, ¿por qué no?, también del financiamiento convencional ofrecido por bancos, compañías de financiamiento y corporaciones financieras. Es decir, esa es una posibilidad que tienen hoy en día los empresarios de hacer este tipo de operación. En materia de alianzas estratégicas, el tema de la empresarialidad, de reconocer el entorno, de cada vez trabajar de una manera más colaborativa, implica trabajar en forma muy activa en lo que podríamos denominar como alianzas, y esas alianzas están hoy en día desarrolladas a nivel a nivel jurídico a través de contratos como el de joint venture, que es el contrato de asociación y riesgo compartido. Es un contrato de colaboración empresarial temporal, en las asociaciones flexibles que les dan independencia con una unión transitoria, en los outsourcing que nos permiten tercerizar algunos procesos, e incluso por función. A veces procesos de innovación abierta se pueden desarrollar a través de modelos de I más D, donde hay una investigación y desarrollo conjunto, en temas de producción, una fabricación compartida, en distribución, tener canales de venta conjuntos o canales de distribución conjuntos de productos, y en promoción incluso hablar de marketing colaborativo o marketing cruzado, que es algo que está hoy en día muy en boga para hacer más eficiente la tarea de promocionar y posicionar un producto o un servicio en el mercado. Existe un concepto que es hoy en día también muy propio del emprendedor, y son las sociedades BIC, que es lo que se conoce como las sociedades de beneficio e interés colectivo. Estas son empresas que combinan la actividad comercial con bienestar social y protección ambiental, y pues han sido hoy en día sujetas a un gran incentivo de creación por parte del Estado, donde pues hay que revisar diferentes dimensiones, como los modelos de negocio, el tema de cuál es su estructura mejor de gobierno corporativo, las prácticas laborales más usuales, las prácticas ambientales, las prácticas con la comunidad. Y hay unas ventajas importantes como lo son el acceso a mercados responsables. El tema del cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible hoy en día es muy importante para muchas personas, muchos consumidores, e incluso para el desarrollo de la proveeduría. Y eso garantiza reputación corporativa y, ¿por qué no?, líneas de financiamiento verde que normalmente tienen mejores tasas y mejores condiciones de acceso. Y hay que entender que hoy en día estamos sujetos a un Plan Nacional de Desarrollo, eh, un plan nacional de desarrollo que está promoviendo, pues obviamente, ciertas líneas de acción, como lo es el caso del emprendimiento social y el desarrollo de un Estado emprendedor,
donde hay una promoción de autonomía y emprendimiento con enfoque de género, lo cual está bien, es decir, esa es una acción de política pública necesaria y urgente. La inclusión productiva de personas con discapacidad, que también es un elemento muy importante en nuestra sociedad. Los incentivos para el empleo juvenil, aquel que va entre los 18 y los 28 años. Y hay unos beneficios que trae incluso un decreto que es el 533 de 2024, que tiene que ver directamente con ciertas, digámoslo así, condiciones desde el punto de vista del apalancamiento en el caso de la contratación de jóvenes, de personas con discapacidad o incluso en el caso del tema de los desempleados jóvenes. Este tipo de cosas ya existen en Colombia y se convierten también en incentivos directos para el respectivo emprendedor. Hay que tener en cuenta, como les decía anteriormente, los temas de protección de datos. Muchas veces los Sí. emprendedores no tienen la sensibilidad necesaria para poder proteger la información de sus clientes. Y aquí hay que comenzar a hacer una clasificación de esos datos entre públicos, semiprivados, privados, reservados y obviamente poder garantizar las condiciones de seguridad dependiendo de esa clasificación. Y esto implica que un empresario deba tener como mínimo la fase documental de la protección de datos, que implica un aviso y una política de privacidad o de tratamiento de datos personales, las autorizaciones de los titulares de los datos cuando se están capturando o se están recogiendo datos personales y tener claro si el emprendedor en determinadas circunstancias actúa como responsable, es decir, que puede decidir sobre los datos, o como encargado, es decir, una persona que puede tomar, generar algunas funciones o desarrollar algunos mandatos del respectivo responsable en el tratamiento y uso de esa información personal. Como ustedes se dan cuenta, este normograma, el normograma es básicamente el resumen de las normas de cumplimiento que debe tener en cuenta un emprendedor al momento de arrancar su negocio. No es un normograma exhaustivo, tal vez en el libro hay un mayor nivel de profundidad acá, pero pues es claro que desde la misma constitución política, desde las normas que han impulsado el emprendimiento, la cultura emprendedora, pasando por el Código de Comercio, el Código de Policía, que es muy importante, los temas policivos en el desarrollo de emprendimientos en Colombia, el Estatuto de Protección al Consumidor e incluso el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, hay un marco jurídico para desarrollar emprendimientos. Cualquier esfuerzo para incentivar y generar una mayor tracción en el emprendedor sigue siendo un esfuerzo ingente e insuficiente, pero yo creo que podríamos llegar a unas conclusiones para ir finalizando. Uno, contamos con un marco legal favorable al emprendimiento en Colombia. Yo creo que es así. Tal vez lo que pueden faltar son otro tipo de instrumentos de política pública, en fin, pero marco legal favorable hay. Hay múltiples opciones de estructura empresarial, hay unos beneficios específicos para grupos poblacionales que han sido reconocidos por las normas y hay cada vez una mayor sensibilidad, una mayor concientización del cumplimiento normativo y su importancia. Hay unos recursos disponibles que son muy útiles en la sociedad y que a veces no se aprovechan adecuadamente. Las cámaras de comercio, en primer lugar, no solamente desde su función registral, porque muchos nos quedamos con las funciones delegadas del Estado en las cámaras, y esa es una función importante, pero la función gremial, el apoyo al desarrollo empresarial es realmente la razón de ser de las cámaras de comercio. Las superintendencias que apoyan, orientan y sobre todo generan instrumentos para que el emprendedor pueda ubicarse y pueda ir desarrollando los temas. Ministerio de Comercio, que recientemente ha tenido dificultades. Es lamentable que se haya dejado eh, marchitar proyectos tan importantes como Impulsa, como Colombia Productiva, en fin, ahí hay una gran crisis que debería ser superada porque pues han sido tradicionalmente herramientas muy importantes para el emprendimiento. Mintic,
que hace acciones para los emprendedores, sobre todo en su enfoque digital, y el Ministerio de Ciencias, además de las plataformas digitales gubernamentales. Y algo muy importante, el conocimiento legal es clave para el éxito empresarial. Aquí no significa que tengamos que ser abogados para poder desarrollar las operaciones, no, ni mucho menos, pero sí tenemos que contar con herramientas legales para poder desarrollar nuestros emprendimientos con condiciones de seguridad operacional.